La mente es todavía algo inexplorado en su profundidad y muchas veces incomprendido. Seguimos acusando a la mente de tantas cosas sin comprender que nosotros, el yo, es un estado mental, sin entender que nosotros somos en realidad un estado de existencia mental. ¿Y cómo es eso? Si no tuviéramos la capacidad para elaborar una idea de nosotros mismos, no existiríamos. La mente es una capacidad. Es como la capacidad del artista, del pintor, una capacidad que necesita una idea, una musa inspiradora, un paisaje que reproducir, una realidad que retratar, que comprender. La mente necesita conectarse a una realidad para crear en base a esa realidad, en base a la inspiración y la información que obtiene de esa realidad. Pero la mente es una sola, no hay más de una mente. Existe una sola mente, un solo estado mental en todo el universo. Esa mente se identifica con creaciones particulares, se identifica con distintos sistemas. Un sistema galáctico, un sistema estelar, un sistema planetario, un sistema animal, un individuo. Y en base a la conexión, la mente entonces obtiene información. En base a la realidad con la cual la mente se conecta, obtiene información de esa realidad y elabora una idea, retrata esa realidad. De esa manera, la mente interactúa con esa realidad hablando el mismo idioma, incorporándose a esa realidad a través de un cuerpo, en este caso, o a través de varios cuerpos, en un caso de una mente colectiva. Es importante comprender la multiplicidad de identidades que tiene la mente, como si fuera un mismo océano que llega a distintas orillas, con distintos paisajes, con distintas constituciones, pero siempre es el mismo océano. La mente se identifica con cada particularidad y crea una idea de esa particularidad y de su realidad. Pero aún así no se desconecta de los estados mentales superiores. La mente, que es una sola, cuando conecta con los distintos estados de realidad, para hacerlo bien sintético, vamos a suponer que los estados de realidad son galáctico, universal primero, galáctico, estelares, los sistemas estelares que constituyen a cada galaxia, planetarios, y dentro de cada planeta, según la diversidad de la vida. Podemos decir un sistema animal, luego un sistema de especie, es decir, cada especie del reino animal, y luego cada individuo de cada especie del sistema animal. Pero no en todos los casos, no en todas las especies animales, la mente llega a ese nivel de desagregación, de identificación. En el caso de los animales, la mente llega hasta un estado colectivo de especie, y ahí se detiene. No continúa hasta el individuo, sino que se detiene en una mente colectiva y crea un campo morfológico. En el caso del ser humano, es el único animal donde la mente avanza y se instala y se conecta a través también del individuo, lo cual crea todo un conflicto. ¿Por qué? Porque la mente va creando estados de identificación y en esos estados hay jerarquía. Los estados superiores, por decirlo así, imponen y mandan sobre los estados inferiores. Los estados inferiores pueden incidir, de hecho, los estados superiores se nutren de la información de los estados inferiores, pero los estados inferiores pueden incidir y transformar los estados superiores solo cuando se alcanza un porcentaje determinado en la masa de individuos que coinciden en un pensamiento, en un juicio, en un sentimiento, etc. Cuando se da ese nivel de coincidencia, en los individuos, en este caso de la especie humana, eso se instala, logran un cambio en la mente colectiva. ¿Ok? Y cuando logran ese cambio en la mente colectiva, que abarca a todos los seres humanos, baja, digamos, así como tu celular o tu computadora conectada a Internet constantemente está recibiendo información y actualizaciones de la red.
Bueno, nosotros lo mismo. Estamos recibiendo constantemente, de forma inconsciente, información de esa conciencia colectiva, de esa mente colectiva humana. Nosotros no podemos contrarrestar esa información, esas creencias, juicios, opiniones que bajan constantemente desde lo individual únicamente. Es una lucha en una asimetría notable. Entonces no queda más remedio que, para dejar de ser invadido por un tipo de información, por un tipo de estímulo e impulso colectivo, divulgar una información distinta, que todos la acepten, y al aceptarla una masa crítica, se cambia esa información en la mente colectiva. Entonces nos liberamos del asedio de determinado tipo de información. Bien, esto es lo que hacen las empresas de publicidad. Las empresas de publicidad trabajan de esta manera o bajo esta comprensión. Saben que cuando un producto es aceptado por todas las personas, aunque no todas lo vayan a comprar, pero cuando todas le asignan valor a un producto, aquellas personas que tienen la capacidad económica, etcétera, van a ir a comprarlo sin ninguna duda, aceptando que vale la pena. Esto mismo sucede con las modas. Cuando se impone como moda el pantalón rojo, entonces todo el mundo lo ve bonito, o la mayor parte lo ve bonito. Pero cuando pasa de moda, lo empezamos a ver feo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que este mismo pantalón, que en un momento era hermoso, ahora ya lo vemos todos con rechazo? Porque ha cambiado la información en la mente colectiva. ¿Ok? Entonces, este es el modo de trabajar. Entonces, imagínate el nivel de control mental que se realiza constantemente a través de las campañas publicitarias, de los medios de información, de las escuelas, de muchas formas. Se instala en las mentes individuales información para que, cuando se alcance un porcentaje determinado de individuos, esa información se instale como una verdad inconsciente en la mente colectiva. Porque ese es el punto. La mente colectiva te baja la información a través del inconsciente. Tú crees que son tus pensamientos. Tú crees que es tu decisión. Tú crees que te gusta porque tú decides que te gusta eso o aquello. Tú opinas de una manera porque crees que es tu opinión, pero no lo es. Estás conectado a una mente colectiva, porque además así funciona la naturaleza humana. Somos animales gregarios, quiere decir que funcionamos en grupo y de manera grupal, no individual. Muy bien, ¿cómo liberarse, aunque sea transitoriamente, de esta conexión natural y automática a la mente colectiva? Bueno, la meditación es uno de los medios, de las maneras de liberarse, aunque sea momentáneamente, mientras estamos meditando, para liberarte de esa incidencia constante, de ese ruido constante, de esa bajada de línea constante. Cuando tú meditas y lo haces correctamente, lo que haces es traspasar, trascender los estados mentales individual y colectivo humano, y hasta donde puedas llegar, para arriba, por decirlo así, entonces te vas liberando de esa incidencia, de ese diálogo permanente, de esa publicidad permanente que llega a tu inconsciente. Y cuando te liberas de esas capas, como cuando uno se sale del smog, de la nube de smog, o como cuando tú en el avión despegas con tormenta y cuando atraviesas las nubes de pronto está el cielo azul y el sol. Bueno, esto es lo mismo. La mente, cuando meditamos, la idea es que trascienda las nubes de las mentes, de la mente colectiva, de la mente inferior, del campo morfológico, como se dice, trascender inclusive la mente propia de la naturaleza humana, es decir, la mente identificada con la especie humana, trascender la mente identificada con el reino animal, trascender la mente identificada con el planeta. Si uno puede atravesar todas esas capas, cada vez va a lograr más claridad. Es decir, esa capacidad que es la mente se va a deshacer de todos los condicionamientos, de todos los filtros, y va a ver con mayor amplitud y con mayor claridad. Y además, dado que la mente crea una idea del yo, de la existencia, de acuerdo a la realidad con la que se conecta, cuando yo elevo mi mente y conecto con realidades superiores, entonces mi mente va a obtener información de esas realidades superiores y va a crear una idea de mí mismo sin desligarse de esta realidad humana, pero sí va a agregar
un contexto o una realidad mucho más expandida. Entonces mi existencia va a tener un sentido mucho más valedero, más trascendental, y no solamente un sentido netamente inmediato, animal, de urgencias. Como ves, es muy beneficiosa la meditación cuando se hace bien, porque se logra esto que te estoy explicando. La meditación es una de las maneras. Otra de las maneras también es cuando uno se convierte en una estructura autónoma y empieza a crear pensamiento propio. En ese caso, claro, va a haber conflicto, va a haber choque con la mente colectiva. Cuando tú empiezas a utilizar tu mente dedicadamente, deliberadamente y conscientemente a crear pensamiento propio, entonces vas a crear una especie de oposición y resistencia pacífica a esa incidencia permanente de la mente colectiva. Esto va a crear conflicto en ti, pero te va a ir liberando a través de tu propio discernimiento y claridad de la instalación automática de pensamientos. ¿Qué pasa? Esto se logra, el pensamiento crítico se logra cuando uno se permite preguntarse por qué y por qué no. Cuando uno empieza, como los niños, a preguntarse todo por qué hago esto, por qué no hacer aquello, por qué debería hacer esto. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse, cuando uno acepta dudar, y cuando uno somete todo lo que todo el mundo hace automáticamente, lo somete al análisis, al discernimiento, a la crítica constructiva, uno empieza a romper o a debilitar esa incidencia unilateral que la mente colectiva hace sobre el individuo. Pero repito, si uno no eleva la mente y no traspasa esa nube, va a vivir en conflicto, va a haber inclusive adentro de uno choque y resistencia. Va a sentirse que uno está en una permanente lucha. Y puede eso crear hasta enojo, rivalidad, broncas con la gente, con la sociedad, y uno se convierte en un marginal. ¿Por qué? Porque adentro de uno se está dando una lucha, porque al mismo tiempo que yo estoy conectado a una mente colectiva y que recibo información, al mismo tiempo yo estoy creando otra información. Entonces se produce en mí ese conflicto. De nuevo, ahí la meditación es lo que te ayuda a traspasar la nube, respirar, aliviarte, salir de ese asedio mental colectivo, fortalecer tus ideas propias, someterlas desde una visión clara, cuando estás en esa profundidad mental, y luego entonces volver a esa lucha cotidiana. Porque, en rigor de verdad, para que la relación y la convivencia en esta realidad humana sea constructiva, sea fructífera, nuestra mente necesita conectar, de hecho para eso encarnamos, con esta realidad, pero necesita crear un retrato correcto y completo de esta realidad para que haya una relación o interrelación que sea fructífera para ambos. Este es el punto. Esta es una de las cuestiones que analizamos en los cursos y en los talleres que dicto desde hace algunos años, ahora aquí en el Centro para el Desarrollo Personal, Manantial Portal de Luz. Si esto te interesa, si esto te late, si esto te pone en cierta efervescencia mental, si te entusiasma, contáctate con nosotros, da ese paso, anímate, porque necesitamos revertir esta publicidad inconsciente permanente, este asedio de la mente colectiva sobre nosotros que no nos deja levantar la cabeza y nos tienen de urgencia en urgencia. Aquí vas a recibir la guía que necesitas y la ayuda que necesitas. Te espero. Sabes cómo contactarnos. Que estés muy bien. Adiós.